Buenas tardes a todas las sedes que nos escuchan. En este momento damos inicio con el tema una nueva alternativa para el estreñimiento crónico, que estará a cargo de la licenciada Marcela Boissonneau, representante de los laboratorios Janssen, obviamente dependiendo de Johnson & Johnson. Licenciada, le doy la palabra para que usted continúe con su tiempo. Muy buenas tardes a todos, gracias por su presencia. Nuevamente estoy con ustedes con un nuevo lanzamiento para darles la nueva alternativa que hay para estreñimiento crónico. El nombre comercial, Resotrans, la sustancia activa, prucaloprida. Y pues bueno, vamos a dar paso al tema. Considero, vamos a detenernos en la entrada, que esto es bastante típico de que hay muchos pacientes que se quedan ahora sí que añejados en el baño por el padecimiento que ya vienen cursando muchas veces desde la adolescencia o incluso desde la infancia. Vamos a empezar por definir lo que es estreñimiento crónico, según un consenso latinoamericano de los especialistas. En este caso definen lo que es estreñimiento crónico como un trastorno funcional con una evolución de 3 a 6 meses, caracterizada justamente por evacuaciones infrecuentes. Hablamos con ello de menos de 3 evacuaciones en una semana, lo cual también se dificulta el paso y es un tiempo prolongado para lo que es la deposición. De ahí que poníamos la gráfica anterior de la persona que se la pasa siglos en el baño y muchas veces pues, no puede hacer sus necesidades. Dentro de lo que es la sintomatología como foco principal de los pacientes, los médicos, ¿en qué se fijan? En este caso, la pregunta más frecuente es, ¿con qué frecuencia va usted al baño? Y pues muchas veces estos pacientes hablamos de que son menos de 3 veces en una semana. ¿El paciente cómo lo ve o cómo lo manifiesta? Normalmente definen el estreñimiento según la sintomatología. En este caso no puedo hacer del baño, hago heces duras, se me dificulta o tengo dolor para hacer, en este caso, mis necesidades o hacer popó. Es importante para poder definir lo que es estreñimiento crónico, tomar criterios generalizados, en este caso, los especialistas, el médico gastroenterólogo, el coloproctólogo, utilizan lo que son criterios de Roma 3 para realizar un análisis en sí de que efectivamente estamos tratando con un paciente que tiene un estreñimiento crónico, hablando de manera funcional. Y las características son las siguientes. Hablamos de 2 o más de las siguientes lineamientos. Menos de 3 evacuaciones por semana, evacuaciones con dificultad, evacuaciones duras, sensación. Hablamos de que alguna de estas características llegan a manifestar los pacientes e incluso llegan a requerir maniobras manuales. Los criterios de lo que es síndrome de intestino irritable llegan a confundir el diagnóstico de lo que es estreñimiento crónico. De ahí la importancia de manifestar estas características que toman muy en cuenta hoy día los especialistas para poder diagnosticar o determinar un paciente con estreñimiento crónico. También es utilizado lo que es escala de Bristol. No sé si algunos ya lo habían visto, lo conocían, realmente sí es real, se llega a utilizar lo que es la característica, en este caso de heces, para poder llegar a un entendimiento con el paciente. Hablamos de estreñimiento crónico en los tipos 1 y 2, en la escala de Bristol, en la cual se representa en el tipo 1 bolas separadas, duras, como avellanas. El paciente llega a definir, es que llego a ser como chivito, doctor, así duro y en bolitas. O bien el tipo 2, que es bolas duras o apelotonadas, que básicamente nosotros las definiríamos como en forma de una salchicha. Para las características tipo 3, 4, 5, 6, 7, estaríamos hablando de lo que es síndrome de intestino irritable.
porque el síndrome de intestino irritable, recordar que puede ser con prevalencia en estreñimiento crónico, aunque puede tener cualquiera de estas variantes. ¿Cuáles son los factores de riesgos en cuanto a estreñimiento crónico? Hablamos en cuanto a edades mayores de 55 años, pacientes geriátricos. Les mencionaba al inicio lo que son niños, llegan a presentarlo desde la infancia por cuestiones ya hereditarias. También pacientes que han sufrido de cirugía abdominal, perianal o pélvica. Recientemente, hablando también de la cuestión de embarazos. Cuando tienen actividades físicas limitadas, hablando de un paciente que tiene que estar postrado. En pacientes con dietas bajas en fibras y líquidos, y también puede deberse a un problema medicamentoso. Muchas veces también somos más frecuentes las mujeres las que llegamos a tener este padecimiento por el estrés que llegamos a manejar. De ahí que pacientes que realizan viajes frecuentes, que sufren de estrés, llegan también a presentar con frecuencia lo que es estreñimiento crónico. Y bueno, también hablar de lo que son pacientes terminales. Por ello, pues, la prevalencia en cuanto a estreñimiento crónico a nivel mundial, hablamos que 4 de 27 personas llegan a presentarlo. La mayor frecuencia se da en la etapa de adultos mayores y, bueno, también en pacientes mujeres jóvenes. En México la prevalencia está entre un 10 y un 25% y llega a incrementarse conforme va avanzando la edad. De manera comparativa, el problema de estreñimiento crónico es bastante prevalente y llega a ser uno de los padecimientos bastante frecuentes. Esta estadística cabe señalar que es en relación a lo que es Estados Unidos, que son los datos que se tienen, y podríamos pensar que la diabetes, que es el problema de hoy, problema de salud de hoy, llegara a tener la prevalencia. Sin embargo, estamos viendo por las características anteriores que es estreñimiento crónico quien ocupa el segundo lugar. Si hablamos en cuestiones de economía, pues se llegan a utilizar laxantes. Por lo regular llegamos a tener estreñimiento y lo primero es preguntarle a la mamá, a la vecina, a la abuelita, y empezamos por tomar pues cosas caseras, desde el té hasta la ciruela pasa, yogur, ahorita con el bombardeo que tenemos en televisión, y muchas veces eso no nos da resultado. De ahí el paciente se llega a saltar, estarán ustedes de acuerdo con el farmacéutico, quienes tal vez en su poco conocimiento llegan a sugerirle algún laxante, algún uso de fibras de los cuales pues les llegan a dar un beneficio de manera al momento, pero no llegan a aliviar lo que es la sintomatología, que es la causa de consulta. En cuanto a la calidad de vida, pues definitivamente llega a demeritarse por este padecimiento, ya que el impacto no solamente es a nivel físico, sino a nivel social, y se preguntarán cómo es esto. Lógico que el padecimiento de estreñimiento crónico, una de las sintomatologías es que llega a provocar gases, los cuales, pues si estamos en un lugar público cerrado, pues nos vamos a ver mal, ¿verdad? Entonces, pues nos tenemos que aguantar y esto llega a resultar bastante incómodo hablando de calidad de vida. El estreñimiento crónico también está asociado a diferentes efectos. Al hacer de manera dura, al generar la trayectoria de evacuación, puede llegarse a provocar una fisura anal, que hablaríamos de otra incomodidad más, que provoca demérito en cuestiones de calidad de vida. Les mencionaba hace rato que algunos pacientes llegan a requerir que se les retire de manera manual lo que es la popó porque llevan días sin hacer. Y bueno, sin dejar de hablar, por supuesto, de que llegan a padecer hemorroides,
bulbos, obstrucciones y úlceras rectales. En cuanto a la insatisfacción, pues se corren diferentes estudios, ustedes saben, y se llegó a la siguiente determinación, que aún utilizando lo que son laxantes de libre venta o yendo al médico y estos les receten laxantes, muchas veces el paciente llega a quedar insatisfecho, porque hablando en cuestiones de dosificación, en el uso de laxantes muchas veces se necesita ir adecuando la dosis de acuerdo al tipo de paciente. Y aún así, pues el alivio, vuelvo a decir, hablando de lo que es estreñimiento crónico, deja insatisfecho a su paciente. Bien, este es el porcentaje de pacientes que siguen sin recibir un tratamiento adecuado y que están insatisfechos pese al uso de laxantes. La función del colon sabemos que es bastante importante, obvio, para la defecación y tiene la función de la absorción de agua, el transporte y la defecación propiamente, en los cuales se llega a realizar lo que es la mezcla, la fermenta y la deseca. Esto pues, hablamos que el peristaltismo se ve reducido en aquel paciente con este tipo de padecimientos y que es necesario justamente dar ese impulso para poder realizar la evacuación de manera adecuada. En cuanto a la labor del diagnóstico, dicho todo lo anterior, es importante realizar una historia clínica completa del paciente. ¿Por qué? Mencionaban los especialistas que es importante realizar la historia clínica porque a veces no es tan relevante que el paciente les comente, es que llevo 3-4 días sin hacer del baño o una semana. Esto pudiera deberse a que hay una obstrucción, es decir, algo que no va relacionado propiamente con el peristaltismo, sino que hay algo más, ¿no? Pudiera también deberse el problema de estreñimiento crónico a que el paciente está pasando por cáncer y no se lo han detectado. Pudiera también deberse a algo pasajero. No hablar propiamente de lo que es estreñimiento crónico, sino tal vez se trata de un simple síndrome de intestino irritable. De ahí la importancia de realizar una historia clínica adecuada también para saber si el paciente no ha tenido de manera reciente alguna cirugía que le esté provocando esto o bien que esté tomando algún medicamento que al momento de suspenderlo el paciente vuelve a su estadía normal. Los datos alarmantes a destacar es cuestiones de anemia, hemorragia o pérdida de peso. Lo que es colon por enema. Es importante, mencionaba uno de nuestros coloproctólogos, de ahí sugerirles, en caso de que ustedes estén en dudas en cuanto a su diagnóstico, una colonoscopía que les va a ayudar a determinar un diagnóstico correcto en aquel paciente. Se tienen diferentes técnicas también en el tránsito colónico con marcadores, la manometría anorrectal o pruebas de expulsión del balón. Son los abordajes para realizar un buen diagnóstico que hoy día se cuenta. Dentro de lo que es la pirámide de manejo de estreñimiento crónico, lo primero a lo que ustedes echan manos y que debe siempre estar por ende son los cambios de hábitos alimenticios, en este caso una dieta balanceada, e invitar al paciente a que realice ejercicio, que abandone su no hacer nada y ponerle un plus a su vida para tratar de corregir este padecimiento. De ahí es importante la cuestión de dietas, incrementar fibras. Se requiere en muchos de los casos lo que es el uso de laxantes y algunas otras terapias. Dentro de las laxantes que se conocen son los agentes formadores de bolos.
lo que son los osmóticos o los laxantes estimulantes, que de acuerdo a las características del paciente ustedes van a considerar prudente utilizar. En cuanto a los agentes utilizados comúnmente en el estreñimiento crónico, son varios. Se han utilizado lo que son los procinéticos, que en este caso son propiamente para lo que es síndrome de intestino irritable. Sin embargo, no propiamente para lo que es estreñimiento crónico, hablando de él justamente. Hay pacientes que tienen síndrome de intestino irritable con tendencia a estreñimiento crónico. Ahí les puede servir de alguna forma a medias, ¿no? Porque están tratando lo que es la sintomatología de estreñimiento, de síndrome de intestino irritable, que viene acompañado en muchos de los casos por dolor, y puede haber una cierta corrección del problema, más no en su totalidad. Dentro de lo que es el tracto gastrointestinal, en cuanto a la mejora del vaciamiento gástrico, tenemos excelentes alternativas como lo es la metoclopramida, la cisaprida, la domperidona, que son excelentes procinéticos que actúan perfectamente en la parte superior del aparato digestivo, más no propios para, en este caso, generar el peristaltismo en lo que son los intestinos. Se han utilizado también o se utilizan hoy día para atacar lo que es el dolor que les provoca el padecimiento de síndrome de intestino irritable, productos como lo que es la trimebutina y el pinaverio. Sin embargo, insisto, son únicamente analgésicos viscerales. En últimas fechas se había estado utilizando lo que son los agonistas receptores de 5-HT4. Hablamos específicamente de lo que es el Telgacerot o Selma, que es el nombre comercial. Sin embargo, recientemente se retiró del mercado europeo y estadounidense por los problemas isquémicos que se provocaba, ya que no únicamente utilizaba o se posicionaba en los receptores 5-HT4, sino en los 5-HT1, T2, T3, que actúan básicamente sobre lo que son la musculatura del corazón. Este medicamento fue aprobado inicialmente por lo que es la FDA y estaba indicado para lo que es síndrome de intestino irritable con tendencia a estreñimiento crónico o estreñimiento crónico propiamente. Se habían corrido muchos estudios que apoyaban la efectividad y seguridad. Hablamos de un estudio específico de 1.300 pacientes y en los cuales se obtuvo que producía una mejora notable en el número de evacuaciones completas. Hablamos de una satisfacción o una mejoría del 41 y 43% con las dosificaciones específicas de 2 y de 6 miligramos contra placebo. Estamos hablando de un buen producto. Desafortunadamente, pues los riesgos cardiovasculares pues son importantes. La limitante que tenía Selma es que no se podía dar a lo que son los pacientes adultos mayores. E imagínense, si se lo otorgaban a paciente joven y les provocaban riesgos cardiovasculares, pues definitivamente ahí va un criterio de bastante responsabilidad al utilizarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque Selma, a petición de los gastroenterólogos, en México se siguió utilizando por el buen efecto que producía al ser un agonista. Sin embargo, lleva su riesgo. La COFEPRIS, por ello, aquí en México restringió su uso a menores de 55 años que tuvieran ahora sí que riesgos cardiovasculares. Ahí no pueden ser utilizados. A menos aquí en Oaxaca, los especialistas que les he preguntado, como antes de Resotrans no tenían otra alternativa, lo utilizaban, pero ya muy esporádicamente por este riesgo cardiovascular. Existen otras alternativas, claro que sí, para el manejo de estreñimiento crónico. Existen antagonistas opioides, lo que es la metilnaltrexona, que aquí no se comercializa. Tampoco el albilmopan, se comercializan en Estados Unidos.
También está lo que es la alternativa de activadores de canales de cloro, los agonistas enterocinéticos serotoninérgicos. Hablamos propiamente de lo que es prucaloprida, que es el tema básicamente a desarrollar el día de hoy, y que es un agonista con alta selectividad en los receptores 5-HT4 que actúan de manera específica sobre el peristaltismo en lo que es en lo que es el intestino. Y bueno, también está la alternativa de estimuladores de la guanilato-silasa, que definitivamente no se manejan acá en México. ¿Qué es lo que hacen los agonistas enterocinéticos serotoninérgicos? Hablando específicamente de prucaloprida. Actualmente es el único enterocinético agonista selectivo de los receptores de serotonina 5-HT4, con hasta 150 veces afinidad a lo que son este tipo de receptores. De ahí que nos dan una alta seguridad sin riesgos cardiovasculares. Esto desencadena el reflujo peristáltico y los movimientos masivos del colon que dan el empuje para lo que es la defecación. Se han realizado estudios pivotes en lo que es Estados Unidos, Europa y Asia. Hablamos actualmente de más de 2.700 pacientes. Yo considero que actualmente ya se rebasó esa cifra, porque hablamos que Resotrans prucaloprida lleva 3 años en Europa ya comercializándose. Es bastante seguro y bien tolerable, e incluso se puede utilizar en adultos mayores. Es sin riesgos cardiovasculares, vuelvo a mencionar, y la dosis es única, una vez al día, con alimentos, sin alimentos, a cualquier hora. Y lo mejor es que ya está disponible en México y ya está disponible en Oaxaca, en cualquiera de las farmacias. Dentro de lo que es la farmacodinamia de prucaloprida o Resotrans, al ser un agonista de serotonina, tiene esta alta afinidad. Actúa en las terminales nerviosas de la capa muscular del tracto gastrointestinal, facilitando así lo que es la liberación de los neurotransmisores, es decir, de la acetilcolina, que genera una estimulación para la contracción, lo que da paso a la desencadenación de la peristalsis o la propulsión del colon. Este es un comparativo entre lo que hoy se está utilizando, lo que se ha venido utilizando para este tipo de padecimientos de estreñimiento crónico. Y podemos observar en esta gráfica los diferentes receptores 5-HT. En este caso, el uso de metoclopramida, de cisaprida y del tercaserol utilizan los receptores 5-HT1. Los 5-HT1 básicamente estimulan las capas de lo que es corazón. Y pueden observar cómo es que el tercaserol utiliza la mayoría de este tipo de canales, por lo que no lo hacen tan factible para el tratamiento de estreñimiento crónico por el riesgo cardiovascular existente. Cisaprida es un desarrollo de Janssen Cilag. Desafortunadamente también recae en este tipo de receptores. De ahí la decisión de mi compañía, que está comprometida con la salud y con ustedes los médicos, que se retira del mercado. Muchos de ustedes recordarán lo que es Prepulsit. Hoy día algunos laboratorios la siguen comercializando. Sin embargo, ustedes saben que lleva el riesgo cardiovascular. Sabemos también que es un excelente procinético. Pueden observar gráficamente que prucaloprida, que es un enterocinético, únicamente ocupa tiene una alta afinidad a lo que son los receptores 5-HT4, de ahí que les da la característica sin riesgos cardiovasculares. El modo de acción es que prucaloprida, al posicionarse sobre los receptores 5-HT4, genera una estimulación que a su vez desprende lo que es la acetilcolina, que hace que se contraigan las paredes musculares y generen así lo que es el peristaltismo. Podemos observar de manera gráfica cómo la cisaprida y el tercaserol utilizan lo que son los receptores 5-HT4, pero también los 5-HT1, que generan el problema cardiovascular.
y cómo es que prucaloprida únicamente está diseñado para utilizar los canales 5HT4. Quiero comentarles que succinato de prucaloprida es una investigación que viene en desarrollo desde antes del 2000, casi inmediato de que sale la cisaprida al mercado. Se empieza la investigación sobre uno de los derivados, buscando siempre mejorar, que ahora sí que la droga sea más pura, ¿sí? Y pues se dio ahora sí que este desarrollo, que es una excelente alternativa para el tratamiento de estreñimiento crónico. Volvemos a mencionar la alta selectividad que tiene prucaloprida sobre los receptores, de hasta mayor a 150 veces, y que evita lo que son los riesgos cardiovasculares. Bueno, les mencionaba hace rato de lo que son los 3 ensayos pivote que se realizaron con prucaloprida, 2 de los cuales fueron en Estados Unidos y uno en Europa, hablando de Bélgica, Noruega, Ucrania, Holanda y Suecia, así como Australia, Canadá y Sudáfrica. Hablamos de un buen número de pacientes que nos da, por consiguiente, la tranquilidad de realizar un buen estudio que nos genera o nos arroja un producto, un medicamento que es buena alternativa y sobre todo con una alta seguridad para nuestro paciente. El estudio fue diseñado de la siguiente manera, utilizando lo que es placebo, prucaloprida, a una dosis de 2 y de 4 miligramos una vez al día. El periodo de inserción fueron 2 semanas y el periodo de tratamiento a doble ciego hablamos de 12 semanas, que de manera aleatoria se fueron reclutando los pacientes con las características que las evacuaciones fueran menor a 3 semanas y pues que cumplieran con el rango de edad para el cual fue diseñado este estudio. Aquí ya hablaríamos de manera concreta de que hablamos en el caso de adultos mayores de 18 años, ambos sexos, con historia de estreñimiento crónico, con menos de 2 evacuaciones espontáneas completas en una semana y que lleva una evolución por lo menos de 6 meses, que tiene por lo menos más de uno de los síntomas utilizados en los criterios de Roma 3, que es heces duras. Hablamos propiamente de lo que es sintomatología, lo que es pujo, evacuación incompleta. La variable primaria utilizada es menos de 3 evacuaciones completas espontáneas en una semana durante 12 semanas. Y la variable secundaria es el aumento de más de una evacuación por semana, con una mejoría en cuanto a la sintomatología, la consistencia y lo que es el pujo. Y la mejoría de evacuaciones en cuestiones de calidad de vida del paciente. ¿Cómo se siente el paciente después de estar llevando un tratamiento ya por más de 12 semanas? Vamos a saltarnos lo que es la combinación de la historia de prucaloprida en el desarrollo de este estudio pivote e iríamos a lo que es la conclusión. De manera conclusión, la mejoría sostenida en la escala de satisfacción en cuanto a calidad de vida se vino dando ya en el estudio realizado en doble ciego a partir del tercer mes, como se vienen dando cuenta, que se fue incrementando en el 56.9% en el total de los pacientes. Se hizo una evaluación, por supuesto, en cuanto a la seguridad en ancianos. Esto ya hablamos de un estudio en segunda fase, de manera igual aleatoria, con el uso de placebo contra lo que son las dosis escaladas, aquí sí menores, de 0.5, 1 y 2 miligramos. El tratamiento en el caso de mayores, de adultos mayores, fue de 4 semanas, con un total de 89
personas que oscilaban entre 65 y 98 años, un promedio de 83 años, igual de ambos sexos, en los cuales el 88% de ellos tenían historia de enfermedades cardiovasculares, es decir, ya presentaban riesgos cardiovasculares aún con el padecimiento de estreñimiento crónico. Se evaluaron, por supuesto, lo que son signos vitales y lo que son eventos adversos. El resultado es que prucaloprida fue bastante segura y bien tolerada, que no hubo una diferencia significativa entre lo que es la QTc y por consiguiente no hubo ni incidencias de lo que es arritmia. En sí hablamos o concluiríamos de que es un producto bastante seguro para adultos mayores. Este es otro estudio que se hizo doble ciego. Hablamos de 300 ancianos mayores de 65 años, en las que de manera aleatoria tomaron 1, 2 o hasta 4 miligramos de prucaloprida contra lo que es placebo durante 4 semanas, que el mayor porcentaje presentó 3 evacuaciones en una semana con prucaloprida en relación a los pacientes que utilizaban placebo. Definitivamente, todos estos estudios, la dosis óptima alcanzada o la mejor, la sugerencia es de 1 miligramo para los pacientes de 65 años en adelante. Y bueno, ese es el resultado de manera gráfica de lo antes dicho, que no se vio gran variación en lo que es la utilización de 2 y de 4 miligramos y que la mayor evacuación o el mayor número de evacuaciones se llegó a contemplar con el uso de 1 miligramo de Resotrans prucaloprida. Hablamos que 3 de 4 pacientes experimentaron un beneficio clínicamente relevante con el uso de Resotrans y el beneficio general esperado es del 50 al 73% en los pacientes que no obtuvieron alivios adecuados con laxantes. Hablamos pues de que son mayor de 3 evacuaciones espontáneas y completas por semana, de un 25 a un 30% de los pacientes, de un 45 a un 50% de los pacientes aumentó a más de una evacuación espontánea completa por semana y sin cambios en lo que es sin riesgos cardiovasculares. De manera comparativa con lo que es el tergacerot, que era el otro agonista que se tenía anteriormente en el mercado, hablamos que prucaloprida, al tener esta alta selectividad, es una excelente alternativa tanto para paciente adulto joven como adulto mayor, que está únicamente confinado a lo que es estreñimiento crónico, que los efectos adversos que puede llegar a tener en relación a su toma es cefalea, diarrea y náusea, que no presenta riesgos cardiovasculares y que no presenta problemas de riesgos de colitis isquémica, que el uso en ancianos es utilizado en ancianos y que la posología definitivamente es mucho más cómoda en relación a lo que es el tergacerot, ya que es una sola toma al día con alimentos, sin alimentos. Yéndonos de manera profunda a lo que es Resotrans prucaloprida, los comprimidos sacados al mercado es de 1 y de 2 miligramos. La caja viene con 14 comprimidos, viene con un revestimiento en base a lactosa, por lo que los intolerantes a la lactosa quedan fuera del cuadro. La dosis a utilizar en adultos es de 2 miligramos, una vez al día, todos los días por 3 meses. Y en el caso de adultos mayores, hablando de 65 años en adelante, iniciamos con 1 miligramo, pudiendo incrementar a 2 miligramos. Realmente en la experiencia que llevo ya de un mes, que ya viene la segunda vuelta que le decimos nosotros en los médicos que visito, la de 1 miligramo es más que suficiente. Se puede utilizar Resotrans en pacientes con insuficiencia renal y hepática con una dosis de 1 miligramo y pues lo mejor es que es con alimentos, sin alimentos, a cualquier hora del día.
A partir de las 2 horas y media, el paciente puede llegar a presentar una evacuación incompleta, pero ahí ya estamos hablando de que se está empezando a mover el intestino. A partir del segundo día, el paciente puede llegar a manifestar una evacuación completa satisfactoria, ¿sí? Y pues lo mejor es que Resotrans debe ser únicamente Resotrans, no combinarlo con ningún laxante, no es necesario. Me platicaba uno de mis médicos, paciente entre 48 y 60 años, mujer, con 8 días ya sin poder hacer del baño, le recetó Resotrans 2 miligramos y le habla por teléfono, le dice, doctor, ¿es normal? Es que pues lo fui a visitar porque no podía hacer del baño, pero ahorita casi me la estoy pasando ahí, ¿no? En el baño. Por lógica, doctores, más si se lleva este tiempo de evolución, que no se va al baño, pues tienen que evacuar, que liberar el intestino. Entonces, con toda seguridad, los primeros días van a ir con bastante frecuencia al baño. Vuelvo a recordar, y es importante recalcar a sus pacientes, que dentro de los efectos secundarios que van a presentar es cefalea, náusea, dolor de cabeza y probable dolor abdominal. Ante este efecto secundario, su servidora, que bueno, no padece de lo que es estreñimiento crónico, pero sí fui diagnosticada en su momento con síndrome de intestino irritable, yo lo llegué a utilizar en 2 miligramos, lo llegué a utilizar por las noches, realmente me provocó un buen alivio en cuanto a la distensión, híjole, me sentía como nunca normal, y sobre todo el efecto que quería comprobar no me dio. Sí me dio un poco de cefalea y un poco de náusea el primer día, pero nada más. A partir del siguiente día, normal, y insisto en la cuestión de cómoda posología. En sí, de manera concluyente, lo que es Resotrans Prucaloprida normaliza el tránsito intestinal y alivia los síntomas de estreñimiento crónico, como las deposiciones infrecuentes, la distensión y el pujo que venía presentando el paciente, así como el malestar y el dolor abdominal, van a mejorar definitivamente con el tratamiento de Resotrans y se va a ver beneficiado en la mejoría en cuanto a la calidad de vida. Estos son los costos de lo que es Resotrans 1 miligramo. Cabe señalar que es el costo ya con el 30% de descuento, hablamos de 347 pesos con 14 comprimidos, Resotrans 1 miligramo, y 417 pesos en 2 miligramos. Hablamos de un costo diario de 30 pesos. Y el uso recomendado utilizar es por 3 meses. Doctores, ustedes saben que lo que es estreñimiento crónico es un problema bastante frecuente y con un alto impacto en cuanto a la calidad de vida del paciente, que los pacientes experimentan múltiples síntomas e insatisfacción a pesar de los laxantes, que los nuevos tratamientos se encuentran en desarrollo. Hoy día, lo que es succinato de prucaloprida es una excelente alternativa. Es un enterocinético agonista selectivo de receptores 5-HT4 que le brindan al paciente alta seguridad sin riesgos cardiovasculares y que ayuda a desencadenar el movimiento masivo de colon para la defecación. Prucaloprida ha demostrado la eficacia ya, insisto, por 3 años en lo que es Europa, por supuesto con una alta seguridad. Hablamos de más de 2,000 pacientes. Les comentaba, yo creo que ya estamos llegando a 3,000 o más pacientes, incluyendo pacientes, por supuesto, adultos mayores a 65 años de edad, que el problema de estreñimiento crónico se llega a ver con mucha frecuencia. Quiero comentarles que voy a dejar lo que es estos discos que trae la información de prescripción y trae de manera gráfica lo que es el mecanismo de acción de Resotrans y cómo es que genera el movimiento de peristalsis, para que el doctor lo haga llegar a las diferentes unidades y de ahí, si ustedes consideran a bien, pues le saquen copias y un breve resumen de lo antes expuesto en lo referente a lo que es Resotrans. Y pues sus recetas tendrían que salir como caja de Resotrans
2 miligramos, caja con 14 comprimidos, una toma al día, todos los días, por 3 meses. Ojalá y nos den la oportunidad de valorar lo antes dicho y pues empezar a acumular experiencia propia. Muchas gracias a todos y pues estamos a sus órdenes. Eso es eso. Muy bien, muchas gracias a la licenciada Marcela Bozanó el haber estado con nosotros, y obviamente no va a ser la última vez porque estamos en contacto con él, con los nuevos medicamentos, de la información que nos trae también. Y pues, licenciada, muchas gracias por su participación. Gracias, doctor. Y seguiremos en contacto. Por supuesto, aquí el ofrecimiento también que les hago es traer en la próxima, en esta ocasión era para mí importante como conocedora experta del producto, darles de primera instancia yo la plática y por qué no sugerir próximamente una plática de un especialista ya con experiencia en el uso de Resotrans. Ojalá y ustedes nos den la oportunidad de recetarlo para que tengan la experiencia y poder en su momento exponer dudas o cosas que vayan surgiendo en el camino. Correcto, licenciada. Pues muchas gracias una vez más y que tengan buenas tardes.